Hola. Hola. Vamos a esperar a ver si se conectan. ¿No se conectan? Si no, empezamos a hablar y queda el video para después. Hola. Hola, Tere. ¿Cómo andan? ¿Llueve? Ahí estamos. Bueno, ¿empezamos? Se van conectando, chicas. Muy bien. Hola. Hola. Bueno, gracias por conectarse en este día, que es ideal para que estar en casa recibiendo esto en vez de en el taller acá. Nosotras tuvimos que venir igual, pero bueno. Estamos leyendo los comentarios. Sí. Somos nuevas en esto de hacer vivos, así que tengan paciencia. Acá también llueve mucho, así que bueno, pensamos que era un día ideal para hacer el vivo, que todos están en casa, a ver si nos acompañan. Bien. Bueno, vamos a empezar y los que se vayan sumando, ¿te parece? Sí, vale. Estamos como en la tele. Bueno, la idea de hacer el vivo de hoy, en realidad la idea era hacer un taller, pero las circunstancias no nos dejaron. La idea de hacer el vivo de hoy es porque hoy, 14 de marzo, es el Día Mundial de la Incontinencia de Orina, que es un día cuyo objetivo es visibilizar acerca de la incontinencia de orina, que es una patología, es un síntoma en realidad que puede tener muchas causas, pero que es posible mejorar, ¿sí? Y es un síntoma del que no se habla mucho por pudor, por vergüenza, por no saber que hay tratamiento y porque muchas veces cuando lo consultamos o lo comentamos nos dicen que tenemos que esperar, que la solución es quirúrgica y que esperemos unos años más para operarnos. Entonces es para que entiendan, aprendan de qué se trata esto de la incontinencia, que aprendan que hay mucho que hacer al respecto, desde los 0 años hasta los 100 O más. La expectativa de vida va aumentando, pero en todas esas edades hay mucho que hacer y no se tienen que quedar con los síntomas. Bien. Lo primero que les vamos a explicar es qué es la incontinencia de orina, qué se considera incontinencia de orina. La incontinencia de orina es la pérdida involuntaria de orina, ¿sí? Ya sea una gota o sea todo el contenido de la vejiga, eso se considera incontinencia. Y se considera incontinencia si pasa una sola vez o si pasa todos los días cada vez que tenemos ganas de hacer pis, ¿sí? No es que porque me pasa una vez cada tanto no tengo que considerarlo incontinencia, porque quiere decir que algo no está funcionando bien y que en esa circunstancia superamos la capacidad de aguantar y aparecen las pérdidas. Bien. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas para que sepan que 1 de cada 4 mujeres mayores de 35 años y 1 de cada 4 hombres mayores de 40 sufre incontinencia de orina en algún momento de la vida, por diferentes circunstancias. Hay diferentes tipos de incontinencia, que después lo vamos a ir hablando si necesitan, como para no aburrirlas con la parte de la patología, de la disfunción, pero hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, que son la menopausia, el embarazo, el deporte en exceso, o de un entrenamiento excesivo y con un mal manejo de la presión, ¿sí? Después, bueno, por supuesto, alguna alteración de hiperlaxitud ligamentaria, y que no es que lo van a causar, sino que son factores de riesgo, ¿sí? Que no es que el embarazo sí o sí va a traer pérdidas de orina, pero en el embarazo puede pasar o puede aumentar si había una patología previa o si había una sintomatología previa. El embarazo puede aumentar esta situación. En el embarazo se dan diferentes tipos de incontinencia en diferentes momentos de la etapa del embarazo. Si aparece en el primer trimestre, significa que por ahí, en el primer trimestre y al principio del segundo, va a significar que ya había alguna alteración previa y que con el embarazo se exacerbó, aumentó, y si aparece al final del embarazo, en el último trimestre, es más normal, no, más común. Entonces, bueno, nosotros también nos equivocamos con la palabra normal, porque normal no es nunca, pero aparece con mayor frecuencia porque la vejiga, por su ubicación dentro de la pelvis, hace que el bebé, el peso del bebé esté
haciendo presión sobre la vejiga. Entonces nosotros, como se disminuye el tamaño de la vejiga por el espacio que ocupa el bebé, no sé, se llena más rápido y tenemos más ganas de ir al baño, ¿sí? Lo mismo pasa en la menopausia. No es que todas las personas con menopausia van a tener incontinencia, sino que la uretra es un conducto que es estrógeno dependiente. Entonces, cuando en la menopausia, que disminuye la cantidad de estrógenos en el cuerpo, lo mismo que sucede en alguna otra situación de estrés o en algunas otras alteraciones donde tenemos un cambio hormonal, puede pasar que estemos más predispuestas a sufrir incontinencia de orina, ¿sí? Ahora Marce le va a explicar el globito. Si ven que nos distraemos es porque estamos tratando de ver si alguien manda un mensaje o algo para poder contestarles. Y es difícil mirar los mensajes, mirar la cámara y acordarnos de lo que estamos diciendo, ¿sí? No es que no sepamos de lo que hablamos, son además los nervios, más los mensajitos que empiezan a aparecer. Bien, entonces, este globito, ¿sí? Vamos a imaginarnos que es la vejiga, ¿sí? La parte del globo es la cavidad vesical, sería, ¿sí? La vejiga propiamente dicha, y esta es la uretra o el conducto de salida. Y acá está el meato urinario, que si nosotros vemos la vulva, ¿sí? Vamos a mostrarle a nuestra Frida, si nosotros vemos en la vulva, en el vestíbulo de la vulva, que es donde está la entrada de la vagina, ¿sí? ¿Se ve? Acá está el meato urinario, se ve el botón, ese es el meato urinario, orificio por el que sale el pis. Bien. Entonces, nosotros tenemos la vejiga, ¿sí? Si nosotros tenemos la vejiga inflada, que lo voy a inflar yo y después no vamos a compartir el globo, aunque estamos compartiendo el mate. Esperemos que ninguna dificultad. Bien, lo vamos a inflar poquito porque a fines prácticos es suficiente. Si nosotros tenemos la vejiga inflada, o en este caso el globo, tenemos que tener una buena presión de cierre, ¿sí? Con mis dedos en este caso. En el caso de la uretra, con los esfínteres internos que no controlamos y los externos que sí controlamos. Entonces tenemos que tener una buena presión de cierre para que el aire o la orina de la vejiga no se escape. Bien. Esto debería suceder normalmente, que nosotros cuando estamos en reposo o en actividades básicas, la vejiga se va llenando sin demasiadas complicaciones y sin aumentos de presión, y la presión que tenemos de base en la uretra para mantener cerrado es suficiente para compensar ese aumento de líquido y ese aumento de presión. Cuando tenemos ganas de hacer pis, la uretra se contrae y empieza a aumentar la presión. Y cuando nosotros decidimos ir al baño a hacer pis, soltamos o aflojamos ese esfínter externo y sale la orina, ¿sí? Esto sucede en la normalidad y cuando no hay ninguna patología. Cuando la vejiga, por ejemplo, tiene una hiperactividad, que es que durante el llenado, en vez de estar relajada, se va contrayendo en momentos durante el llenado, ¿sí? Hace que ese cierre de la vejiga se vea exigido. Entonces, por un lado, mientras se va apretando, vamos teniendo sensación de ganas de hacer pis, aunque la vejiga no esté del todo llena, ¿sí? Entonces aparece la urgencia miccional. Tengo ganas de hacer pis y voy y hago poquito pis, ¿sí? Y por otro lado, puede pasar que esas contracciones superen la capacidad que yo tengo de cerrar la vejiga. Entonces ahí aparece frente a la urgencia la pérdida de orina, ¿sí? No es lo mismo que cuando tenemos la pérdida de orina frente al baño, pero tiene mucho que ver. Eso sería una incontinencia de urgencia en algunos de los casos. Si nosotros tenemos, que es la más común, la incontinencia de esfuerzo, ¿sí? La incontinencia de esfuerzo es cada vez que nosotros hacemos un esfuerzo, como toser, estornudar, levantar un bebé, levantar bolsas, subir la escalera. Hay Hay diferentes tipos de esfuerzos. hacer gimnasia, saltar o correr. Lo que pasa es que frente a ese esfuerzo tenemos la pérdida de orina. ¿Por qué se da eso? ¿Sí? Voy a inflar de nuevo el globo. Bien, es un globo medio raro para mostrar una vejiga. Bien, y es un momento muy poco televisivo, pero bueno. Tenemos el globo, que es la vejiga, que acá salió medio deforme. Entonces, lo que pasa es que mientras se va llenando y yo tengo un buen cierre, no pasa nada. Ahora, cuando yo hago un esfuerzo, lo que estoy haciendo es aumentar la presión del abdomen o de toda la cavidad abdominal y pélvica sobre la vejiga, ¿sí?
Entonces, presiono y mientras yo pueda compensar con un mayor cierre, no va a pasar nada. En cuanto falla mi compensación y cuando yo hago un aumento de presión brusco y no puedo compensar la presión, se escapa la orina. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien que conteste? Todos saludan, pero no sabemos si se entiende. Entonces lo que pasa es eso, ¿sí? Que yo no tengo la capacidad para hacer una contracción más fuerte de la vejiga frente a ese aumento de presión. Y eso, bien, ahí nos contestaron, eso se puede dar porque o me falta fuerza de cierre en la vejiga o hay alguna alteración anatómica que no permite que aunque yo hago fuerza se contraiga más fuerte, o también lo que puede pasar es que no logro contraer en el momento adecuado antes de ese esfuerzo. Es decir, yo voy a toser o estornudar, mi piso pélvico tiene toda la fuerza del mundo, pero voy a toser o estornudar y hago mal la presión, no contraigo anticipadamente. ¿Sí? Por eso cuando nosotros trabajamos sobre incontinencia, evaluamos también lo que es el complejo abdominal y el complejo postural, ¿sí? El grupo muscular del suelo pélvico, del piso pélvico, son músculos posturales, ¿sí? Entonces tenemos que tener que van a trabajar y van a estar en tensión en determinados momentos, ¿sí? Como por ejemplo estar parada, en hacer ejercicio, salir a caminar. Entonces es importante evaluar cómo está ese piso pélvico, cómo están los abdominales, cómo están los espinales, cómo están nuestros glúteos, ¿sí? Son músculos que tienen que estar fuertes para que ante un esfuerzo sean capaces de dirigir la presión y no generar una presión sobre la vejiga, sobre el perineo anterior y producir el escape de orina. Entonces por eso uno enseña que es muy importante aprender a concientizar los músculos abdominales antes de realizar el esfuerzo, ¿sí? Para evitar que durante ir a hacer gimnasia, porque es importante hay que moverse, hay que estar activo. Entonces no es que si tengo una pérdida de orina por esfuerzo yo tengo que dejar de hacer actividad física. Tengo que hacer actividad física, pero saber y tratar de concientizar esto de contraer mis abdominales, mi suelo pélvico, para evitar que ese esfuerzo genere un escape de orina, ¿sí? Es importantísimo contraer anticipadamente el transverso, que es un músculo abdominal profundo, el más profundo de todos, y que es como una faja natural que tenemos. Entonces, generando esa contracción previa, ¿sí? Yo evito mucho los escapes de orina ante el esfuerzo, ¿sí? Porque es como que es un hábito que tenemos que aprender a concientizar y automatizar. Es difícil, pero con ejercicio, con todos los días, diariamente, se logra. Entonces disminuyen mucho las pérdidas y por consecuencia disminuye la incontinencia y el síntoma y dejamos de ser incontinentes. Pasamos a tener una vida más saludable, ¿sí? Hay otros tipos de incontinencia de urgencia, ¿sí? Que es cuando tengo un deseo imperioso de orinar y no lo puedo detener, tengo que salir corriendo al baño. También está lo que se llama vejiga hiperactiva, que puede o no tener una incontinencia de orina. Hay un aumento de la frecuencia menstrual, la cantidad de veces que vamos al baño, y aumenta la frecuencia, hay urgencia y puede o no haber pérdida, pero también ahí estaríamos hablando de otros procesos diferentes a los de incontinencia solamente. Hay que también trabajar mucho la conducta en todas estas disfunciones, así que bueno, no sé, me fui por las ramas, pero es muy difícil hablar solo de incontinencia y no aburrir, por eso bueno, nos lamentamos mucho de no poder hacer el taller, que iba a estar muy bueno porque era más que nada concientizar que existe la pelvis, que existe el piso de la pelvis, y bueno, si querés podemos... Voy a hacer una cosa más, de lo que hablaba Juli del transverso. Una prueba que a nosotros nos gusta hacer mucho, que cada vez que damos un curso o hablamos en un posgrado, en la facultad, donde sea que hablamos, hacemos Ay, que... me aburre. Bueno, gracias. Hacemos que inflen un globo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando inflamos un globo estamos haciendo un aumento de presión con una resistencia muy importante, porque los globos son mucho más duros de lo que uno recuerda de cuando era chico, ¿sí? Lo digo porque cuando uno se pone a inflar globos para un cumpleaños infantil dice, pero ¿cómo es tan difícil? Y a los chicos les cuesta mucho inflar los globos también. Si nosotros inflamos un globo, ¿sí? Ven que ahí yo, por ejemplo, hice fuerza con mis músculos faciales, ¿sí?
Y antes, cuando inflé el globo, entre los nervios, la cámara, todo, hice esto. ¿Sí? Es mucho más difícil direccionar bien la presión del aire cuando yo no tengo una buena contención. Pasa lo mismo en abdomen. En general, cuando inflamos un globo, lo que solemos hacer, si no está funcionando bien nuestro transverso y nuestro piso pélvico, es, en vez de mantener una buena tensión del transverso y el piso pélvico y que la panza vaya hacia adentro para ayudar a empujar el aire, que es el funcionamiento normal de nuestro abdomen, lo que hacemos es sacar la panza para afuera. No se ve porque tengo una remera suelta y negra, pero yo estoy gesticulando todo en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, y no voy a mostrar mi panza en vivo, por si alguien se lo plantea. Que no se me ocurra. Pero en general, si nos vemos de perfil y nosotros pedimos que inflen el globo, lo que va a suceder, va a inflarlo mal. Cuando inflamos, sacamos panza, ¿sí? Que en realidad no se debería hacer, porque nosotros tenemos que, como tomar aire, ¿sí? Yo hago así y debería hacer. Claro, tomamos aire inflando la panza y sacamos el aire, o sea, inflamos el globo en el momento que metemos la panza. Claro. ¿Sí? Ahí sería el mecanismo, el verdadero mecanismo de la acción de la respiración frente a la inflada del globo. Claro. ¿Sí? Por eso es muy importante esto de cómo empezar a trabajar la respiración y ver que nosotros normalmente tenemos una mala mecánica respiratoria. Entonces por eso trabajamos mucho sobre la respiración y aprender que en los esfuerzos la panza se tiene que meter para adentro. ¿Sí? Y cómo hacerlo es, nos tocamos el ombligo y vemos, ¿sí? Que la panza, cuando nosotros tomamos aire, la panza se eleva, o sea, sale para afuera, la mano por ejemplo, y cuando largamos el aire, la panza entra. ¿De acuerdo? Y hablaba del ombligo porque nosotros tenemos que tener un mayor registro en la parte inferior del abdomen, del ombligo para abajo, ¿sí? Trata de, cuando hacemos el esfuerzo, meter la parte inferior de la panza, ¿sí? Hacia adentro. ¿Sí? Ahí nos aseguramos que el transverso está bien sujetando nuestro movimiento. ¿De acuerdo? Es como cuando nos ponemos un pantalón, que nos ha pasado que tirarnos en la cama y meter la panza para adentro como para prender el botón de un pantalón que nos queda chico. Bueno, esa misma tensión es la que tienen que ejercer estos músculos, ¿sí? Para generar una buena gestión de presión. Para que esa presión, si yo inflo el globo y saco panza en el momento que estoy inflando el globo, traten de sacar panza ahora y van a ver que van a sentir que empujan hacia el pubis, ¿sí? Entonces es importante eso, que yo cuando estoy inflando, cuando estoy expirando, meto panza para adentro. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que hablaba Juli antes de que son músculos posturales, lo que pasa es que cuando pasamos mucho tiempo sentados, a veces no hay una causa que nosotros digamos, ah, sí, yo entreno y hago crossfit y por eso tengo pérdidas de orina. A veces lo que pasa es que pasamos tanto tiempo sentados que empezamos a dejar de usar nuestros músculos posturales, como son el piso pélvico, el transverso y todos los músculos de la columna. Entonces empezamos a necesitar asientos ergonómicos para sostener la espalda, uno ve que las mujeres, sobre todo las que son hiperlaxas, ¿sí? Lo digo por experiencia propia, empezamos a cruzar las piernas así, ¿sí? Y uno ve las mujeres sentadas así con los pies enredados, cruzados, y cuando empezamos a hacer eso estamos cada vez más colapsados. Eso quiere decir que nuestro transverso no está trabajando nada, ¿sí? En cambio, cuando nosotros nos sentamos, así como estamos nosotros, lejos del respaldo, con los isquiones, que son esos huesitos que deberíamos estirar, sentarnos bien apoyados, ¿sí? Si nosotros vemos la pelvis, ¿sí? Estos son los isquiones, deberían estar apoyados cuando nos sentamos para que la pelvis esté en una buena posición también, y en esa posición es mucho más fácil activar el transverso y que el piso pélvico, el transverso y todos los músculos lumbares, ¿sí? Todos los músculos que mantienen nuestra postura, tengan un estado de preactivación, ¿sí? Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer esto, a los 10 minutos estamos de nuevo, ¿sí? Pero la idea es empezar a tomar conciencia y cada vez poder ir alargando el tiempo que estamos de manera activa, ¿sí? Sí. Normalmente cuando uno se cansa y se va para atrás, por ejemplo, y se apoya sobre el sacro, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces el sacro ya está como colapsando la parte, ¿sí? Como empujando o con una mecánica diferente y no deja espacio a todos los órganos intrapélvicos. Entonces por eso es importante sentarnos sobre esto, que es el huesito,
¿sí? Que nos tocamos abajo de la cola, ¿de acuerdo? Entonces, siempre sentarse así. Cuando vamos perdiendo la fuerza, porque no tenemos entrenados los músculos para sostenernos en esta postura, que una colega española siempre nombra de mantener esta situación de realeza inglesa, que nunca va a ver uno en una foto a un rey o a uno de la realeza tirado en posición incómoda o mala, siempre erguidos, no hace falta levantar los hombros, sino que los hombros relajados, pero nosotros tenemos que pensar como que nos estamos estirando, como si de arriba un hilito nos estirara, entonces la columna empieza a separarse, nos tenemos que imaginar, ¿sí?, que cada una de las vértebras va como estirándose y va dando espacio, eso genera que nosotros nos podamos apoyar bien, ¿sí?, y no estar en situación donde todo el complejo abdominal y pélvico se colapsa, se pone sin espacio. Entonces tenemos que liberar, ¿sí?, ampliar, dejar para respirar bien, ¿sí?, tener espacio para poder manejar estas presiones que tanto dificultan en la hora de tener algún factor de riesgo la pérdida de orina, o sea, dificultan la continencia en realidad, ¿sí? Entonces, cuando nos vemos que vamos perdiendo esa postura, porque estamos hace rato sentadas y estamos trabajando y no podemos salir a caminar un poquito, ¿sí?, automáticamente acordarnos, empezar a activar de nuevo, meter panza, tratar de estar lo más alta posible, pero no en tensión exagerada, ¿sí? Si yo estoy levantando hombros y estoy exagerando mi postura, tampoco es normal y no tendríamos que, estamos haciendo un esfuerzo de más, si nosotros nos cansamos así. Entonces de a poquito ir tratando que los músculos posturales activarlos para empezar a generar cada vez más fuerza en nuestros músculos, ¿sí? No podemos estar de golpe 5 horas sentadas derechitas porque vamos a estar muy cansadas y tensas, pero de a poquito, cuando vamos perdiendo al ratito, otra vez, no cruzarnos de piernas, es importantísimo, que si ustedes nos vieron al principio del video, yo estaba cruzada de piernas porque es una posición que lamentablemente cuesta mucho salir, ¿sí? Entonces, ahí nos tenemos que tratar de no cruzar de piernas para además evitar, ¿sí?, que la zona perineal, ¿sí?, esté como en contacto con demasiado calor, ya que somos de usar muchos pantalones, jeans apretados, las bombachas, toda esta onda nueva que hay que tratar de no estar con tanta ropa sobre la zona perineal. Sería más fácil usar polleras, usar pantalones sueltos, como para no generar congestión, calor, aumento de la dilatación, ¿sí? Entonces, bueno, hay que empezar a corregir eso, ¿viste? Me volví a sentar ahí, a cruzar las piernas, así que bueno, talones apoyados al piso, pie apoyado en el piso, y sentada sobre los isquiones, tratar de elevar la columna lo máximo que puedo, relajar mis hombros, relajar la boca, que es importantísimo, y estar sentados, y cuando vayamos perdiendo la postura, tratar de como un llamadito como para decir, bueno, no, a fortalecer y a meter panza para adentro. Bien. Ahí preguntaban si se puede prevenir. Sí, claro que se puede prevenir con los cuidados adecuados, ¿sí? Tratar de no ir al baño por las dudas, tratar de no aguantar mucho las ganas de hacer pis. Lo normal es ir entre 2 y 4 horas, o sea, cada 2 o 4 horas es normal ir al baño, ¿sí? No es que si yo tengo que salir y fui hace media hora, no tiene sentido que vaya al baño porque probablemente no tenga mucha orina y estoy yendo y acostumbrando a mi vejiga a vaciarse con poquita cantidad. Y si aguantamos mucho, la vejiga se estira y después cuesta que esas fibras se puedan achicar y vaciar del todo la vejiga, ¿sí? Otro cuidado, el tema de la ingesta de líquidos, ¿sí? Muchas veces cuando aparecen las pérdidas de orina empiezan a restringir la cantidad de líquido que toman y es importante tomar una buena cantidad de líquido, tener en cuenta que las verduras, las frutas que comemos también tienen agua, entonces no hay que obsesionarse con los 2 litros de agua, pero sí ingerir una buena cantidad de líquido, que la mayoría sea agua y no infusiones, ni jugos, ni cosas con azúcar. Sí, para que no sean irritantes de vejiga, porque si yo tengo incontinencia y encima tengo aumento de la frecuencia y, por ejemplo, tomo gaseosas todo el tiempo, o en verano que por ahí es más fácil alcohol, la cerveza, que vamos en tantas birrerías ahora y todo, te dan más ganas de tomar y eso aumenta. Tomemos, pero bueno, ese día regulemos la ingesta de otro lado. Esto de
tengo que tomar mucho líquido porque hago gimnasia. Sí, la idea es que uno aprenda que tiene que estar hidratado. Cuando nosotros tenemos sequedad en la mucosa bucal, ¿sí? Es porque ya estamos deshidratados. O sea, hay que tratar de mantener un buen aporte hídrico en el cuerpo, pero lo tenemos que hacer de una forma más cuidada. ¿Sí? En realidad nosotros aconsejamos no pasar los 2 litros de agua de líquido por día, ¿sí? Evitar esto, excepto que hagas un entrenamiento de alto rendimiento, que ahí ya es otra cosa, pero ir tratando de no hacer de más, porque si no, obviamente voy a ir más veces al baño de la adecuada, pero porque ahí hay un desequilibrio entre la ingesta y la micción. Ahora, es importante esto, de tomar agua, sí, a sorbos pequeños, nada de glu 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 apurada y me tomo la botellita porque estoy en el gimnasio, siempre sorbitos pequeños. Se considera que lo normal es tomar 8 vasitos. Los vasitos son los de los dispensers de agua. Sí, si nosotros tomamos, no tenemos que tomar todo esto de una. Tenemos que ir tomando esta cantidad, no sé si se ve, porque Sí, el agua 8 partes como esa por día está bien. También sucede esto, porque si no, cuando lo tomamos muy rápido, va directamente al vaciado, entonces no hidrata el cuerpo, que para eso es lo que tomamos líquido, para hidratarnos, ¿sí? No para hacer pis. Lo mismo sucede a veces que cuando tienen incontinencia, uno cuando está haciendo la historia clínica te dice que como tiene incontinencia no toma líquido por las dudas. No, al contrario, empiezan a fallar una falla renal. Necesitamos que tomen líquido. No es que si yo tomo menos líquidos entonces me hago menos pis. Claro. ¿Sí? Es importante tomar líquidos, hidratarse, hacer que haya un buen funcionamiento. Porque si no, la orina queda más concentrada, irrita más la vejiga y vamos más al baño en vez de menos. Y eso puede generar, ¿no? puede generar tener infecciones urinarias también, ¿sí? Porque puede haber un residuo postmiccional, ¿sí? Cuando no podemos, creemos que vaciamos la vejiga, no se vacía del todo. En este caso es cuando hay un problema de vaciamiento, puede generar líquido, el pis, la orina dentro de la vejiga, y al no salir todo, hace que eso se contamine, aumente la cantidad de bacterias y después eso termina en una infección urinaria. No siempre, pero bueno, cuando le sucede muchas veces puede terminar en infección. Otra de las formas de prevenir es sumar el entrenamiento del piso pélvico en el entrenamiento que ustedes hagan si es que hacen gimnasia o lo que sea. Lo importante sería evaluar primero cómo está ese piso pélvico para asegurarse de que la contracción que hacen es la adecuada. Porque nos pasó justo esta semana, ingresaron varios pacientes que cuando las evaluamos no sabían ni cómo contraer el piso pélvico, por ejemplo. Entonces vos le decías contraer y en la vulva, en la vagina, no pasaba nada, ¿sí? Entonces es importante que uno hacer una evaluación con alguien especializado, no tenemos por qué ser nosotras, hay un montón de kinesiólogos especializados, pero hacer la evaluación para asegurarse de que están haciendo bien la contracción y la relajación de la musculatura, ¿sí? Para tener un piso pélvico saludable. Bien. Otro es el banquito defecatorio, del que hay un montón de videos o posts, que es el uso de un banquito en el momento de hacer caca, pero si nos ponemos a explicarlo acá no terminamos nunca. Otra cosa que comentaron ahí que fui leyendo es que les había servido el tema de la técnica para toser, ¿sí? Ahora que está toda la moda de cómo toser en el codo y demás, el tema de toser, en vez de toser así, que aumenta mucho la presión en el abdomen y por lo tanto en la vejiga, impide que contraigamos todos estos músculos posturales de los que hablábamos, y entonces hace que sea mucho más probable que aparezcan las pérdidas de orina. Entonces la solución, si buscan en nuestro Instagram TV, van a ver el video completo con toda la explicación, pero sería toser así de costado, no para donde está la otra persona, porque entramos en pánico coronavirus, pero lo tenía que decir, lo tenía que decir en un momento. Pero bueno, toser en el codo, estirando, eso permite que nuestro tórax se aleje de la pelvis, entonces aumenta el espacio y permite que nuestros músculos posturales se puedan contraer con mayor facilidad. Entonces favorecemos esta contracción anticipada del transverso y el piso pélvico, ¿sí? Para hablar un poquito, sin meternos demasiado en otro tema que no sea la incontinencia, lo único que quiero que por ahí tengan bien presente que cuando hacemos pis no tenemos que hacer fuerza. Bien. No tenemos que hacer fuerza para que salga el pis, ni para mantener el chorro, ni para terminar el chorro, ¿sí? De pis.
hay que evaluar, miremos bien cómo es, a veces nos cuesta mucho, uno hace pis apurada como una cosa nada de la vida y es un acto importante. Entonces, bueno, tenemos que empezar a concientizar de cómo sale ese pis, cómo es el chorro, si nos mojamos las piernas, si se escapa para todos lados. Todo eso habla un poquito de que hay algo que no direcciona bien, entonces que hay que trabajar. Acá preguntaban también de hay un posparto vaginal y se recomendaban hacer evaluación del suelo pélvico. Claro que sí, siempre es importante, así que como para empezar a ver esto de en el parto se estiran tanto esta musculatura, esta fascia y todo el tejido que hay en el periné, que sí que es importante evaluar como para poder evitar futuras complicaciones o disfunciones. Eso es importante también. Sí. Perdón, ¿no? Nosotros como adultos tenemos que tratar de generar una buena educación, ¿sí?, con los chicos. Esto de las que hacemos las mamás, las tías, etcétera, de que por las dudas antes de salir vamos todos al baño, no. Gracias a Dios vivimos todos cerca de algún baño, si no entramos y pedimos en algún lugar, cuando caminamos, cuando vamos al cine. Siempre que los chicos y nosotras debemos aprender que solo voy al baño cuando tengo ganas, ¿sí?, cuando tengo el deseo. Y a veces pasa que no hay deseo miccional, hay gente que no tiene sensación de vejiga llena ni que tiene ganas de ir al baño. Eso es importante consultar. Siempre ante la incontinencia o alguna alteración que puedan sentir a nivel del suelo pélvico, es importante consultar al urólogo, al uroginecólogo, al obstetra, al ginecólogo, al proctólogo. ¿Sí? Es muy importante que ellos puedan diagnosticar para que nosotros podamos trabajar. ¿Sí? Que no es excluyente, o sea, no es que sí o sí tienen que ir, porque uno puede hacer una evaluación y tratamiento del suelo pélvico, pero siempre con la mano del médico es mucho más eficaz todo, ¿sí? Ponernos de acuerdo y poder trabajar todos juntos para evitar este síntoma que es tratable, ¿sí? Y con respecto a lo de los chicos, el otro día que salió el post nos preguntaban mucho, y entonces cuando, o sea, yo le digo siempre antes de salir que vaya al baño. Lo que podemos empezar a hacer, si vemos que, no sé, salimos y a los 5 minutos siempre los chicos nos dicen, ay, pero ahora tengo ganas de hacer pis, entonces empezar a preguntarle, ¿tenés ganas de ir al baño antes de salir? Entonces que ellos empiecen a registrar, porque a veces los chicos en su embale, en su ganas de seguir jugando, de correr, de ir a pasear o lo que sea, no registran su cuerpo. Entonces ayudarlos preguntándoles, no obligándolos a ir al baño. Alguno, no sé, yo tengo 2 hijos, entonces alguno, pero si no preguntarle en primera persona, ¿tenés ganas de hacer pis? Estamos por salir, ¿tenés ganas de hacer pis o no? Bueno, no, vamos, ¿sí? Anda al baño, te espero y salimos tranquilos, ¿sí? Pero bueno, eso, que preguntaron mucho y que lamentablemente nosotras como madres a veces inculcamos malos hábitos. O nosotras mismos que vamos a salir y bueno, por las dudas, Claro. bueno, tratar de escucharnos más y aprender de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Otra cosa que solemos decirles que no vayan al baño en un baño asqueroso. Entonces, bueno, ahora que tenemos el alcohol en gel a mano, limpiar el inodoro antes de que hagan pis y después limpiarle bien las manos, ¿sí? Que es lo que deberíamos hacer todos. Pero no prohibirles que vayan al baño porque es un baño público, porque si no los chicos empiezan a tener constipación y un montón de problemas, ¿sí? Vamos a tratar de guardar el vivo, aunque no estamos muy seguras de cómo se hace. Bien, acá dicen, fui al urólogo por la incontinencia de esfuerzo y me dijo, eso pasa por el parto vaginal. Me pareció bien. Para hacer consultas es necesario derivación médica. Bien, es lo que hablamos, sería ideal tener una derivación médica, ¿sí? Pero muchas veces las pacientes vienen sin derivación y después cuando empiezan el tratamiento van al médico y le cuentan los resultados y el médico empieza a cambiar su idea como que es normal. No, es muy común, pasa mucho después del parto vaginal o la cesárea, pero hay que hacer un tratamiento, porque si no, esto va empeorando con los años, porque ese sistema que está fallando lo seguimos forzando, después aparece la menopausia, que todas las circunstancias se ponen un poco más difíciles para el piso pélvico y sigue empeorando. Hay una pregunta de un esposo preocupado por su mujer que me parece muy bien, que decía que el médico le había dicho que la incontinencia de esfuerzo era por el parto vaginal y la esposa había tenido cesárea. Mira,
En realidad, la incontinencia de esfuerzo postparto puede aparecer solo por el factor de riesgo de embarazo, porque uno de los factores de riesgo de la incontinencia es el embarazo y otro es el parto vaginal, ¿sí? Es como separado. La persona que estuvo embarazada, la mujer, pasó por lo mismo que pasa cualquier otra embarazada que haya tenido parto vaginal y ella fue a cesárea. Así que es igual, porque en el último trimestre de embarazo, para que la pelvis se prepara para que pueda pasar el bebé. Se ensancha la parte de arriba primero para que se encaje, se abre, se ensancha la parte de abajo después para la parte del expulsivo, y todo eso genera una situación de secreción de diferentes sustancias donde hacen que se relaje demasiado los ligamentos de la uretra. Entonces, no importa que haya sido parto por cesárea, la persona tuvo el peso del bebé los 9 meses, tuvo además todas estas alteraciones hormonales, entonces sí puede haber incontinencia y no necesariamente porque haya sido cesárea no las va a tener, ¿sí? En las vaginal por ahí podemos tener doble factor de riesgo, ¿sí? Por haber empujado en la salida del bebé mal y se lleva puesta la uretra y todo el piso pélvico junto. No pasa pero siempre, no siempre, tampoco. Si no, no lo repetiríamos tanto, chicas. Pero pasa, o sea, sí, por ahí el urólogo, ahí en ese momento que ahí comentaba, sí, es verdad, puede, por ahí una contestación donde decir, bueno, no, pero me está diciendo que pasa en el parto vaginal y fue cesárea. Puede pasar en las dos, sí, es un factor de riesgo y es tratable, así que modificable, que es lo más importante. Hay casos muy severos, por supuesto que no, que debemos tener presente que la incontinencia, en caso de esa incontinencia continua se llama, donde ni siquiera registramos la incontinencia, por ahí son más difíciles, ¿sí? Te pasa y no sabes, me bajé la bombacha y me vi todo mojado el protector o la toallita o la compresa, porque depende de cuánto es la pérdida, es el tamaño de la protección y los cambios que hay, todo eso hay que evaluarlo. Entonces, bueno, hay casos que sí, por supuesto, son quirúrgicos, pero nunca, como siempre digo, en otro caso como es de los prolapsos, que es la caída del órgano por la vagina, o por el recto también, pero es distinto. Pero sí, yo puedo ir a una cirugía de prolapso o puedo ir a una cirugía de incontinencia, pero si yo tengo un buen piso pélvico, ¿sí?, va a tener mejores resultados que si no lo tengo. Es como cuando uno se tiene que operar de menisco de la rodilla. Por supuesto que si yo tengo una rodilla entrenada previamente, con un cuádriceps fuerte, flexible, con unos isquiotibiales bien flexibles, mi rodilla después de la cirugía va a tener una recuperación más rápida y más duradera que si mi rodilla es hipotónica, artrósica, con los músculos flácidos, hipotónicos. Entonces, es lo mismo, en el suelo pélvico pasa igual. Es un grupo muscular que tenemos que tener fuertes y flexibles. Bien. Ahí preguntaba alguien que está embarazada de 8 semanas y le gustaría prevenir. Lo ideal es hacer la consulta, te tiene que derivar el obstetra en el caso de embarazo. Debería poner rehabilitación de piso pélvico o evaluación de piso pélvico, y nosotras te podemos ver a partir de la semana 14. ¿Sí? No es que pase nada, no está contraindicada la kinesiología en esos casos, pero como el primer trimestre es un trimestre de riesgo, esperamos hasta la semana 14 para no tener problemas ni vos ni nosotras. Bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Aprovechemos ahora que nos tienen. Como dijimos, vamos a tratar de guardar el vivo, pero no estamos muy seguras. No sabemos si lo podemos hacer. No es que no queremos, sino que falta de tecnología. Así que bueno, nada, estamos muy contentas de tratar de difundir lo que hacemos y sobre todo para mejorar una mejor calidad de vida. Así que bueno, nada, agradecemos que estén ahí junto con nosotras. El día, no quería dejar de nombrar hoy a Claudia Vera, que fue una persona muy importante en nuestra especialidad. Lamentablemente hace un año que ya no está con nosotros a nivel físico, pero sí a nivel emocional, y sobre todo, bueno, fue quien nos unió en la vida, así que gracias a ella armamos Kim y me abandonó, se emocionó, Marce, así que bueno, le mandamos un beso a donde esté, y también agradecer muchísimo
Eurolab. Bien, sí, queremos agradecer a quienes nos iban a acompañar en el taller. Perdón que me fui en ese momento, pero el vivo es corto y no podemos hablar eternamente. Nos iban a acompañar de Viasec, ¿sí? Que es una crema vaginal, ¿sí? Un gel vaginal que nos parece muy bueno porque es de las pocas cremas o geles que conocemos que sirven para hidratar la vagina y la vulva. No es que todos necesitemos de manera constante introducir algo porque la vagina y la vulva deberían tener una hidratación natural, pero en momentos como la lactancia y la menopausia, que hay mayor sequedad vaginal, nos pareció una excelente solución. Sí, y en el embarazo no tiene, nosotras la recomendamos mucho porque es un producto de venta libre. Sí, no es que somos kinesiólogas recomendando cosas médicas, obviamente que cada uno según sus antecedentes y demás deberá consultar a su médico antes de aplicarlo. Es ácido hialurónico, aloe vera y ácido láctico, así que queremos agradecer a Viasec por acompañarnos. Cuando podamos hacer el taller vamos a hacer el sorteo y si no estamos viendo otras alternativas por si estos se extienden mucho más. Y después queremos agradecer a las chicas de Alice in Mamland por el Mampad, ¿sí? Que es este producto, que es un gel frío-calor, en este caso está frío, se ve el frío de la heladera. Es un gel para colocar principalmente, o sea, su principal uso es colocarlo en la vulva para el posparto, ¿sí? Lo que se hace es colocar el pad de gel frío ya dentro de su funda, viene con varias fundas para poder lavarlas y aplicarlas, y colocar esto dentro de la ropa interior en contacto con la vulva en el posparto para disminuir la inflamación, disminuir el dolor, sobre todo en caso de episiotomía o en caso de hemorroides. También se puede usar, y si no llegan a tener parto vaginal también se puede usar para desinflamar toda la zona de la cesárea. Se puede usar con calor, las chicas lo recomiendan para usar con calor en el cuello, que es una zona que está muy exigida también en la maternidad reciente, entre el bebé, la lactancia, el huevito, todo. Y el frío también, Y el frío también. Y se podría usar con calor también en el embarazo, que no sé si las chicas lo recomiendan, pero lo pueden empezar a recomendar, con calor en el embarazo, en la zona lumbosacra, ¿sí? Sobre todo en el momento del parto, para ayudar a relajar esa zona y favorecer el trabajo de parto. Bien, más allá de los talleres, los vivos son muy prácticos, les salió genial, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos alegramos que les sirva. Estamos muy nerviosas, esperemos. Nos alegramos que les haya servido. Y nada, seguiremos intentando hacer vivos y videos. Vamos a ver si hay alguna pregunta que nos hayamos salteado. Lo estoy usando, me lo recomendó Lustetra, genial. Bueno, eso, gracias. Nos dicen gracias, nosotras les decimos gracias a ustedes por estar ahí, por aguantarnos, y a nuestras pacientes por seguir apoyándonos y confiando en nosotras, y a nuestras futuras pacientes por ir a confiar en nosotras en algún momento. Estamos acá para contestar cualquier pregunta por Instagram, tienen nuestros WhatsApp en el Instagram y en la web, teléfono, mail, página web, contestamos y seguiremos acá atendiendo mientras la salud pública nos lo permita. Bien. Bueno, les mandamos un beso grande, a cuidarse, a mantener la postura, a sentarse bien, a ir las veces al baño que sea necesario nada más, y a tomar hasta 2 litros de agua. Bien. Y Marita, nosotros también te queremos. Que Sí, estás ahí, Mara. nuestra compañera de curso. A la familia también, muchas gracias por ayudarnos y gracias, bancarnos. gracias por el apoyo siempre. Besos enormes a todas. Chao. Y a todos, ahí también. A todos. No. Bien. Mara Caballero salió que... Ahí nos preguntaron, bueno, lo último, ¿la debilidad del piso pélvico puede dar dolor lumbar? Sí. Como dijimos, es un conjunto muscular que trabaja junto, como es un conjunto, abdomen profundo, piso pélvico y toda la musculatura lumbar, así que muchas veces está correlacionado. Puede dar dolor lumbar, puede dar problemas de diástasis o abdomen demasiado flojo y que se inflama mucho a lo largo del día, y patología del piso pélvico. ¿Sí? Bueno, Las queremos. Nos volvemos a despedir. Cualquier cosa nos escriben y seguiremos contestando preguntas, o juntaremos preguntas para hacer un nuevo video en Instagram TV o un nuevo vivo. Bueno, gracias.